Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. En el vídeo pasado habíamos visto cómo hacer la estimación de la media en poblaciones que eran normales, cuando la desviación típica era conocida, también cuando la desviación típica era desconocida. Y después habíamos visto la estimación de la media en poblaciones no necesariamente normales. Habíamos visto que cuando desconocíamos el modelo que seguía la población, pues entonces utilizábamos algún método para, por ejemplo, el método de la máxima verosimilitud o el método de los momentos para hacer estimaciones de la media poblacional. Y después habíamos visto dos casos cuando la población era conocida. Habíamos visto el caso de la población binomial y población de Poisson. Entonces, bueno, habíamos dejado pendientes la demostración de algunas afirmaciones que venían aquí en estos dos epígrafes. Entonces, una de ellas era esta que viene aquí. Sí, un método para calcular un estimador con buenas propiedades era el método de la máxima verosimilitud. Y nos dice aquí que utilizando el método de la máxima verosimilitud se puede deducir que el estimador de P, de la probabilidad de éxito, de una variable con distribución binomial de parámetros 1P, es decir, una variable con distribución de Bernoulli, sería esta, pues tiene como estimador, a partir del método de la máxima verosimilitud, el estimador media muestral, aunque aquí al ser P, ¿vale? Pues lo llaman de otra forma, proporción muestral, lo llaman. Pero bueno, al final es la media muestral. Entonces, venga, vamos a ver eso. Está aquí en el otro PDF. Y bueno, pues nada, lo que hay que hacer es coger una muestra aleatoria simple de la población con distribución de probabilidad binomial 1P. Entonces, a partir de esta muestra aleatoria simple se calcula la función de verosimilitud, bueno, voy a hacer esto un poquito más grande porque si no, no se va a ver bien del todo. A ver, no me deja un segundito. Vale, ahora mejor. Entonces, bueno, como decías, lo que hay que hacer para calcular el estimador a través del método de la máxima verosimilitud es primero formar la ecuación de verosimilitud, que se designa de esta forma L, y entre paréntesis el parámetro que queremos estimar, que en este caso es la probabilidad de éxito P. Entonces, bueno, esto es igual a la función de masa conjunta. Aquí la tenemos. Y en el subíndice ponemos el parámetro que estamos deseando estimar, porque de esta forma hacemos hincapié en que estas x sub 1 hasta x sub n son fijas y el parámetro en el que va a variar, ¿vale? Que de lo que va a depender esta expresión es la p, ¿vale? Del parámetro que deseamos estimar. Entonces, bueno, ya habíamos visto que eso sería como el producto de cada una de las funciones de masa, de las variables aleatorias que componen la muestra aleatoria simple, evaluadas en su respectivo x sub i. Y bueno, como todas estas son muestras de una población que tiene una distribución de probabilidad B1P, entonces, bueno, pues cada una de estas funciones de masa pues es el número combinatorio 1x sub 1 por P, bueno, 1x sub i por P elevado a x sub i por 1 menos P elevado a 1 menos x sub i, donde estos x sub i, al ser los valores que puede tomar una variable aleatoria con distribución binomial 1P, pues son valores que pueden ser o bien 0 o bien 1, estos x sub i. Entonces, bueno, todos estos de aquí, todos estos números combinatorios son iguales a 1. Después tendríamos P elevado a x sub 1 más x sub 2, así hasta x sub n, y después 1 menos P elevado a n, porque tendríamos 1 sumándose n veces, menos x sub 1 y así hasta menos x sub n. Bueno, todos estos son cálculos sencillos. Entonces ahora, ya una vez formada la función de verosimilitud, nos interesa ver para qué valor esta función alcanza su máximo. Es decir, nos interesa ver el P gorrito para el cual esta función alcanza el máximo. Entonces, aprovechando que el logaritmo es una función creciente, entonces tenemos
que el logaritmo de esta función alcanza su máximo en el mismo punto en el que esta función alcanza su máximo. Por tanto, el logaritmo de esta función evaluada en SP gorrito para el cual esta función alcanza su máximo, LP, la función de verosimilitud alcanza su máximo, pues es justamente el máximo de esta función, la función logaritmo de la función de verosimilitud. Vale, entonces vamos a aprovechar esta propiedad del logaritmo para calcular el P gorrito, es decir, el máximo, ya que recordar que el parámetro que arrojaba el método de la máxima verosimilitud, como buen estimador, era aquel que hacía máxima, era el máximo de la función de verosimilitud. Entonces nos interesa este P gorrito, averiguar quién es P gorrito. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es el logaritmo de esta función. Aquí lo tenemos, ¿vale? Sería el logaritmo de esta expresión de aquí. Y ahora averiguar el máximo de esta función. Entonces lo que hacemos es derivar e igualar a 0. Entonces derivamos esto respecto de P y nos sale esta expresión de aquí, la igualamos a 0, hacemos unas cuentas y nos sale al final que P es igual a la media de la muestra, ¿vale? Entonces el estimador que arroja el método de la máxima verosimilitud para usar es la proporción muestral o media muestra. Sería este de aquí. Vale, ya estaría demostrado eso. Continuamos. Y ahora nos dicen que la distribución de probabilidad de la variable n veces P gorrito, el estimador que acabamos de calcular, es decir, la media muestral n veces la media muestral, se tiene como distribución de probabilidad una binomial de parámetros NP. Esto es otra cosa que, bueno, pues habría que ver, ¿no? Entonces hay que demostrar esto. ¿Cómo se demuestra? Bueno, pues usando esa propiedad de la función generadora de momentos. Si dos variables aleatorias tenían la misma expresión en la función generadora de momentos, entonces esas variables aleatorias estaban idénticamente distribuidas y por tanto tenían la misma distribución. Entonces, bueno, tenemos aquí que P gorrito es la media muestral, entonces n veces P gorrito será simplemente el sumatorio de las x sub i. Ahora imaginemos que tenemos una variable aleatoria y que tiene esta distribución binomial de parámetros NP. Pues vamos a calcular la función generadora de i. Entonces, bueno, eso sería la media de e elevado a ti. Entonces tendríamos el sumatorio del t igual a 0 hasta n, porque la binomial tiene un número de pruebas de Bernoulli igual a n. Entonces tendríamos hasta n de e elevado a ti por la función de masa de probabilidad de esta función, de esta variable aleatoria y, ¿vale?, evaluada en cada uno de estos valores que van desde 0 hasta n. Entonces, bueno, pues nada, simplemente sustituimos ahora esta función de masa de probabilidad por lo que vale, ¿no? Porque, bueno, como tenemos que i es una binomial de parámetros NP, entonces su función de masa de probabilidad, pues es esto de aquí, ¿vale? Entonces tenemos este sumatorio. Vale, aquí ya lo dejamos. Ahora simplemente vamos a calcular la función generadora de momentos de n P gorrito. Como n P gorrito es el sumatorio de las x sub i, entonces tendríamos la función generadora de momentos de x sub 1 más x sub 2 y así hasta más x sub n. Y bueno, como estas x sub i son muestras, componen una muestra aleatoria simple, pues son independientes y por tanto aquí tenemos el producto de la función generadora de momentos de cada una de estas x sub i multiplicándose, ¿no? Entonces, bueno, cada una de estas x sub i, recordemos que son variables aleatorias con distribución binomial de parámetros 1p. Entonces simplemente tendríamos este sumatorio de aquí elevado a n. Fijaros que simplemente tendríamos el sumatorio desde x igual a 0 hasta 1 de elevado a t por x. Bueno, todo esto, ¿no? Es fácil verlo. Entonces, bueno, tenemos para x igual a 0, pues aquí tendríamos 1, aquí 1, p elevado a 0 sería 1 y entonces nos quedaría simplemente 1 menos p elevado a 1, es decir, 1 menos p. Y luego para x igual a 1, pues nos saldría e elevado a t por p, ¿vale? Y esto elevado a n. Ahora usando el binomio, ¿no? La fórmula del binomio de Newton, pues bueno, esto sería el sumatorio desde igual a 0 hasta n del número combinatorio ni por e elevado a ti
por p elevado a i, es decir, este término elevado a i, por este término elevado a n menos i. Y fijaros que es justamente la misma expresión que la función generadora de momentos de la variable aleatoria i. Por tanto, la variable aleatoria n p gorrito pues tiene la misma distribución que la variable aleatoria i, es decir, es una binomial de parámetros np. Ya estaría demostrado eso. Seguimos, vamos al libro. Y bueno, dice, por las buenas propiedades asintóticas que tienen los estimadores de máxima verosimilitud, se puede demostrar que si las muestras son suficientemente grandes, digamos n mayor que 100, tenemos esto de aquí. Bueno, esto es fácil verlo porque, bueno, sabemos por el teorema central del límite que una variable aleatoria con distribución binomial np, a medida que n se va haciendo muy grande, pues se va aproximando a la distribución de una normal con parámetros np, media np, y desviación típica raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Bueno, todo esto está en el libro, es teoría que hay en el libro. Y bueno, entonces lo único que hacemos aquí es tipificar, ¿no? Tenemos np gorrito menos la media np dividido entre la desviación típica raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Esta n pasa abajo a dividir y nos quedaría esto de aquí. Y bueno, ya tenemos esta expresión. Lo único, aquí fijaros que estamos dividiendo entre p y p es desconocido, por tanto, ¿qué hacemos? Pues sustituirlo por un estimador suyo, y ya hemos visto que el estimador que arrojaba el método de la máxima verosimilitud es p gorrito. Por tanto, lo sustituimos por p gorrito aquí y ya tenemos lo que nos dice este recuadro. Vale, ahora vamos en la de Poisson. Dice que el método de la máxima verosimilitud nos arroja como estimador para lambda la media muestral. Pues nada, pues vamos a ver eso lo dice aquí, ¿no? En el libro. Entonces se admite que X tiene una distribución de Poisson de parámetros lambda. El estimador de máxima verosimilitud para lambda pues sería la media muestra. Pues nada, cogemos una variable aleatoria simple y a partir de esta variable aleatoria simple calculamos la función de verosimilitud. Aquí lo tenemos. Entonces estamos interesados en el valor que maximiza la función de verosimilitud, en el lambda gorrito que maximiza esta función. Entonces volvemos a aprovechar la propiedad del logaritmo, que es creciente, que nos indica que el máximo de esta función es igual al máximo de esta función de aquí. Perdón, el lambda gorrito para el cual se alcanza el máximo de esta función es el mismo lambda gorrito que el máximo en el cual esta función alcanza su máximo, la que tiene el logaritmo. Por tanto, ¿qué hacemos? Pues calculamos el logaritmo de la función de verosimilitud, ¿vale? Ahora calculamos su derivada y la igualamos a 0. A esto se llama ecuación de verosimilitud, ¿vale? Y ahora simplemente despejamos lambda y nos da la media muestral. Y por tanto, efectivamente, el método de la máxima verosimilitud nos dice que el estimador para lambda en la distribución de Poisson es justamente la media muestral. Luego nos dicen que n por la media muestral pues tiene una distribución de Poisson de parámetros n veces lambda. Pues nada, pues otra vez se utiliza la función generadora de momentos. Construimos una variable aleatoria i con distribución de Poisson de parámetro n veces lambda y calculamos la función generadora de momentos de esta variable aleatoria. Entonces obtendríamos la esperanza de elevado a t por i, es decir, el sumatorio de t igual a 0 hasta infinito. Fijaros que ahora i tiene distribución de Poisson, ¿vale? Por lo tanto, al calcular la media, esta media de aquí, pues tenemos que ir hasta infinito, ¿vale? Entonces, nada, este e elevado a t por i por la función de masa de probabilidad de esta variable aleatoria, y eso tiene esta expresión de aquí. E elevado a menos n veces lambda, pues puede salir fuera como una constante en el sumatorio y nos quedaría este sumatorio de aquí. Simplemente hemos agrupado elevado a t por i con n veces lambda elevado a i, ¿vale? Como las dos cosas están elevadas a i, bueno, pues lo agrupamos. Entonces nos queda este sumatorio de aquí. Y bueno, esto de aquí, este sumatorio desde igual a 0 hasta infinito,
de esta cosa de aquí es e elevado a lo que hay dentro de este paréntesis, a elevado a t por n veces. Entonces tendríamos esta función, esta es la expresión para la función generadora de momentos de la variable aleatoria y. Ahora calculamos la función generadora de momentos de la variable aleatoria n por la media muestral. Entonces, bueno, calculando la función generadora de momentos del mismo modo, pues nos sale que tienen la misma expresión y por tanto, pues esta variable n por la media muestral tiene distribución de probabilidad n veces lambda. Porque, bueno, esta media muestral está obtenida a partir de una variable aleatoria que tiene distribución de Poisson de parámetro lambda, ¿vale? Bueno, y lo último que nos dicen es que se puede demostrar que la variable aleatoria media muestral de una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro lambda menos lambda, el parámetro que deseamos estimar, partido de la raíz cuadrada de la media muestral entre n, pues tiene como distribución, se aproxima a medida que n crece, se hace grande, para valores de n grandes, pues tiene como función de distribución una normal 0. Perdón, como función tiene distribución de probabilidad n0. Bueno, otra vez se usa el teorema central del límite. Por el teorema central del límite tenemos que la media muestral de una variable aleatoria x, con distribución la que sea, no nos importa, pues a medida que cogemos que n, el número de elementos de la muestra, crece, pues se va aproximando su distribución de probabilidad a la normal de parámetros mu y desviación típica sigma entre raíz cuadrada de n, raíz cuadrada del número de elementos que cogemos en la muestra, donde mu y sigma son la media y la desviación típica respectivamente de la variable aleatoria x a partir de la cual se ha cogido esta media muestra. Bueno, tipificando, entonces nos queda esto de aquí, esta variable aleatoria sería una n01, y bueno, ahora x, es decir, la variable aleatoria a partir de la cual se coge la media muestral, tiene distribución de probabilidad, una de Poisson de parámetro lambda, por tanto, su media y su varianza es igual a lambda. Y por tanto, sustituyendo aquí, nos sale que la media muestral menos lambda partido de la raíz cuadrada del lambda entre n se aproxima a una normal 0,1. Este lambda es el parámetro que deseamos estimar, lo desconocemos y por tanto lo que hacemos es sustituirlo por un estimador suyo y lo sustituimos por el estimador que nos dijo el método de la máxima verosimilitud, que es la media muestra, ¿vale? Y ya está. Y ya tendríamos una forma de estimar la media en una población de Poisson. Vale, pues nada, hasta aquí este vídeo. Esto era todo lo que quería explicar y nos vemos ya en otro vídeo. Hasta luego.